Entonces, como último punto, chicos, vamos a ver lo que es potencia eléctrica, ya el subtítulo número 6, potencia eléctrica. Vamos a ver una definición un tanto larga, pero a ver, empezaremos viendo esto, ¿no? La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Su unidad en el sistema internacional es el watt. Ya, básicamente es eso, ¿no? Así tal como estamos viendo acá. Pero según yo, la potencia eléctrica es la energía, ¿ya? Es un tipo de energía que se entrega o que se absorbe en un determinado tiempo. Básicamente es eso la potencia. Es energía, energía que se entrega en un determinado tiempo. Energía sobre tiempo, ¿listo? Y aún así, esa fórmula, por lo menos en este tema que estamos viendo, no lo vamos a usar así como tal. Vamos a usar una fórmula muy conocida que les muestro a continuación. Esta es la formulita. La potencia P es igual a B por I. ¿Qué va a ser B para nosotros? Estamos trabajando en este caso con circuitos. Entonces, B va a ser voltaje e I va a ser corriente o intensidad de corriente, ¿no? Entonces, la potencia va a ser igual a voltaje por intensidad de corriente. Con eso nosotros vamos a trabajar. No vamos a trabajar con el concepto de energía sobre tiempo, ¿ya? Eso bueno, eso es parte de, digamos, otros temas que, bueno, en este caso no estamos viendo, ¿no? Entonces, la potencia es voltaje por corriente o voltaje por intensidad de corriente. No se van a olvidar eso. ¿Ya? Podemos aclarar también aquí. B va a ser voltaje en voltios, ¿no? I va a ser la corriente en amperios. P va a ser la potencia en watts, ¿no? Eso. Las unidades ya las conocemos, ¿no? Voltaje en voltios, corriente en amperios y potencia en watts. ¿Qué más? La ley de Ohm. La ley de Ohm. Nosotros sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es intensidad de corriente por resistencia, ¿no? R. R es resistencia, eso ya sabemos. Aclaramos aquí. R es resistencia en ohmios, ¿no? Entonces, yo puedo reemplazar este voltaje dentro de esta fórmula del voltaje, ¿ya? En vez de este voltaje B le vamos a poner I por R. Entonces hacemos ese reemplazo, esa sustitución. Más o menos, ¿qué nos va a quedar? Que la potencia P va a ser igual. Primero el voltaje B. ¿Pero qué es el voltaje según la ley de Ohm? I por R. Yo le puedo poner aquí I por R. I por R. ¿Pero qué me falta multiplicar? La corriente I. Es por I. Eso tendría, ¿no? La potencia es I por R por I. Entonces, obviamente, al multiplicar I por I, eso me va a dar I elevado al cuadrado, ¿no? I al cuadrado por R. ¿Ya? Esa es la potencia. Listo. A esta fórmula, que es la principal, le vamos a poner fórmula uno o ecuación uno. Incluso lo vamos a enmarcar, ¿ya? A esta también la vamos a enmarcar porque es otra fórmula que nos va a servir para calcular potencia, ¿ya? Le vamos a llamar fórmula número 2 o ecuación número 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la fórmula principal. La potencia es voltaje por corriente. ¿Cuándo voy a usar esta fórmula principal? Cuando yo tenga voltaje y corriente, obviamente, ¿no? Si yo tengo voltaje y corriente, puedo tranquilamente calcular la potencia. En caso de que no tenga voltaje, pero sí tenga corriente y resistencia, obviamente que esta vamos a usar. ¿Ya? Entonces ya depende cada estudiante en qué momento aplicar la uno o aplicar la 2, ¿no? Y en algunos casos no vamos a tener corriente, ¿ya? Entonces, si no tenemos corriente, es necesario también usar una tercera fórmula que se deriva nomás de las que estamos viendo en la pizarra en este momento, ¿ya? Entonces, de la ley de Ohm, de la ley de Ohm, el voltaje es I por R, puedo despejar I, ¿no? Matemáticamente yo puedo despejar la corriente I. La resistencia R que está multiplicando pasa al otro lado a dividir debajo de B. O sea, va a ser B sobre R. Esa es la corriente I, B sobre R. Entonces, la corriente I es B sobre R. Eso podemos reemplazarlo en la ecuación uno aquí, ¿no? En vez de la corriente I, le podemos poner pues, B sobre R. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí está. Tenemos el voltaje que se copia nomás, voltaje B. La corriente I, que es B sobre R, ¿no? Según esta fórmula, ¿no? I es B sobre R. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reemplazando, ¿ya? Entonces ya tenemos que la potencia es B por B sobre R. Al multiplicar B por B sobre R, B por B va a ser B al cuadrado y dividido entre R, ¿no?
Entonces la potencia es B al cuadrado por R, o perdón, sobre R. ¿Listo? A esta le vamos a llamar ecuación 3 o fórmula número 3. Entonces ya tenemos las tres formulitas para hallar la potencia, ¿no? Esta fórmula la vamos a usar cuando no tengamos la corriente, pero sí tengamos el voltaje y las resistencias, ¿no? Con eso podemos tranquilamente hallar la potencia. Si alguien tiene alguna consulta, me dice. Continuamos entonces, ¿no? Para fines académicos, o por lo menos para, para el tema que estamos viendo actualmente, circuitos eléctricos, vamos a tener dos tipos de potencia, pero repito, es por fines académicos y según lo que estamos avanzando, circuitos eléctricos. Vamos a tener dos tipos de potencia, ¿ya? Dos tipos. Una va a ser la potencia entregada o potencia suministrada, ¿ya? Que es la que suministra la fuente de energía, ¿ya? Esa es una, la potencia entregada o potencia suministrada. Y la otra es la potencia absorbida o potencia consumida. ¿Ya? ¿Quién va a absorber esto? La carga, ¿no? La resistencia. Es la que consume la carga o la resistencia, ¿no? Dos vamos a tener, potencia entregada y potencia absorbida. Potencia suministrada y potencia consumida, ¿ya? Los nombrecitos nomás van cambiando un poquito, pero eso es, básicamente, ¿ya? Dos tipos de potencia. Quiero aclarar, porque puede ser que alguien me diga o me pregunte, que no existen dos tipos de potencia. Correcto, no existen dos tipos de potencia, existen otros tipos más de potencia, pero les repito, por fines académicos y para el tema que estamos viendo, con dos potencias vamos a trabajar, con estas dos, ¿ya? Y obviamente en el área de electrotecnia y demás, hay pues diferentes tipos de potencia, ¿ya? Entonces, nosotros todavía no nos vamos a meter en esa parte y solamente vamos a trabajar con estas dos, ¿ya? Mucho ojo con eso. Por eso estoy aclarando que para fines académicos vamos a trabajar en este capítulo con dos potencias, ¿ya? Solamente con esas dos. Entonces, dentro de un circuito eléctrico se va a cumplir la siguiente relación, ¿ya? Hablando de las dos potencias justamente que estamos mencionando. Vamos a tener que la potencia suministrada siempre va a ser igual, siempre tiene que ser igual a la potencia absorbida, ¿ya? Esas dos, o sea, tienen que ser iguales. La potencia que entrega la fuente tiene que ser igual a la potencia que absorbe o que consume la carga total, ¿ya? Eso es, esa fórmula de equilibrio tenemos que usar. ¿Listo? Eso también nos va a servir para verificar si toda la resolución del circuito está correcto o está mal, digamos, ¿no? Entonces, si uno tiene tiempo, si tiene el tiempo de hacer este balance al final de potencias, va a saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal el ejercicio, ¿no? Si se dan cuenta, hasta la clase anterior habíamos resuelto ejercicios, pero no hemos verificado si estaban bien los resultados o no. Entonces, usando esta pequeña formulita de equilibrio de potencias, podemos verificar si está bien o está mal lo que hemos hecho. ¿Listo? Entonces tenemos esa fórmula y vamos a continuar resolviendo problemas. ¿Ya? Este sería, según yo, no me acuerdo, 13 le he puesto. A ver, volvemos. Esto es lo que hemos hecho en la clase anterior. Era 12. Ah, está muy bien. Problema 12. Ah, entonces 13. Ya. En el circuito de la figura calcule la potencia absorbida por cada resistencia, ¿no? Son 8, creo que son 8. Entonces tenemos que calcular la potencia de cada uno. Ya, me parece que va a ser un poco largo, pero practicaremos, ¿ya? Entonces, calcularemos la potencia absorbida por cada resistencia, ¿ya? Para eso, ¿qué necesito? Me parece que basta con calcular la corriente que circula por cada una de estas ramas y ya con esta formulita de acá, con esta, podemos calcular la potencia. La corriente al cuadrado por la resistencia, ¿no? Obviamente tenemos, no nos dan acá, a ver, vamos a ver, creo que sí nos dan.
Aquí están los valores numéricos de las resistencias, ¿no? De las 8, ¿ya? También el voltaje, 36 voltios. Ahí está, 36 voltios, ¿ya? Así que tenemos los valores numéricos de todas las resistencias y del voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, ya está. Hay que empezar a resolver, ¿ya? Esto ya lo hemos visto, ya sabemos, ya tenemos una idea de cómo resolver, ¿no? Hay que tratar de simplificar todo el circuito, usando los conceptos básicos de serie y paralelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo que R2 y R3 están en serie. Entonces, vamos a reducir esas dos en una sola resistencia equivalente. Luego tengo que R4 y R5 también están en serie. Vamos a reducir esas dos resistencias en una sola. Y además, yo tengo que R6 y R7 están en paralelo. Podemos reducir también esas dos resistencias en paralelo en una sola, ¿ya? Así que al final de las 6 resistencias que estoy mostrando acá, vamos a reducir a tres nomás. A la primera que es esta, acá estoy tiqueando, le vamos a llamar RX, a esta le vamos a llamar RY, y a esta otra le vamos a llamar RZ, digamos, o algo así. RX, RY, RZ, o RA, RB, RC, ya como ustedes quieran. Pero la cuestión es que de esa manera más o menos vamos a ir reduciendo, ¿ya? Y vamos a tener un circuito más sencillo, más simple. Le ponemos solución, ¿ya? Y graficamos esto. Fíjense que yo tenía R2 y R3. Esas dos las he unido en una sola resistencia equivalente, Rx. Luego tengo R4 y R5 que están en serie. Yo las uno y tenemos una resistencia equivalente Ry. Y tenemos nuevamente R6 y R7 y las unimos en paralelo, ya tenemos RZ, ¿ya? Rx y Ry están en serie, ¿no? O sea, digamos, se las obtiene por la configuración serie y RZ se la va a obtener por la configuración en paralelo. Listo. Entonces, empezaremos con Rx. Vamos a ponerle Rx. R sub X. Y como R2 y R3 están en serie, hemos aprendido nosotros que tenemos que sumar directamente R2 más R3. Listo. Hay que sumar. R2 vale 2 ohmios, R3 vale 3 ohmios. Vamos a tener 2 ohmios más 3 ohmios. 2 más 3 estoy poniendo. Sabemos nosotros que las unidades están en ohmios, ¿no? 5 entonces. Rx vale 5. Y ahí le puedo poner ya las unidades, ¿no? Ohmios. Con paréntesis o así nomás también no hay mucho problema, me parece. ¿Ya? Tenemos Rx. ¿Qué más? Ry, no se olviden, es el resultado de unir R4 y R5 que están en serie, ¿no? Entonces, de la misma manera, le ponemos aquí R sub Y va a ser igual a R sub 4 más R sub 5. ¿Ya? R sub 4 vale 4 ohmios y R sub 5, R sub 5 vale 5 ohmios. Por lo tanto, R sub Y, 9, 9 ohmios. Ahí está.
Ya tenemos Rx y Ry. Nos faltaría Rz, ¿no? Pero Rz es la resistencia equivalente entre R6 y R7 que están en paralelo. Entonces, la fórmula, ¿no? Tenemos que usar la fórmula. Nos vamos a pasar a la siguiente pizarra. ¿Ya? Una capturita. Me sacan. Entonces, vamos a calcular Rz, que es la resistencia equivalente entre R6 y R7. Ya. Nos pasamos a la siguiente pizarra. Y, mm, bueno, vamos a usar nomás el método tradicional, ¿ya? Que me habla de recíprocas, ¿no? Dice uno sobre la resistencia equivalente, que sería Rz, tiene que ser igual a uno sobre la resistencia R sub, ya no me acuerdo cuál era, creo que era R7, no, R6 era, R6 más uno sobre R sub 7, creo que es eso. Si estoy mal, me corrige, por favor. Eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Con recíprocas, ¿no? Y listo, reemplazamos ahí. Uno sobre Rz es igual a uno sobre R6, que es 6 ohmios, más uno sobre R7, que es 7 ohmios, ¿no? Hemos aprendido el procedimiento para hacer el cálculo y demás. Sabemos eso. Así que al final la resistencia R sub Z va a ser igual directamente a ¿cuánto? 3,23 ohmios. Y ya. Si alguien tiene alguna duda de cómo ha salido esto, me avisa. Ya, vamos a ir a verificar por si acaso. R6 y R7, ¿no? R6 y R7. R6, 6, R7, 7. ¿Está todo bien? Me parece. Menos que el cálculo que haya hecho esté mal. ¿Ya? Si me he equivocado, por favor me corrigen. Si es que no es 3,23. Ya tenemos entonces las tres resistencias equivalentes, Rx, Ry y Rz. Y para que podamos seguir con el avance, voy a llevármelo este circuito nomás. Este circuito me lo voy a llevar. ¿Qué más tal vez sea necesario? Las resistencias equivalentes, el voltaje R8. ¿Ya? Esto que se quede aquí por el momento. Ya. Me lo he traído el circuito para tener un mejor panorama, ¿no? Para no estar volviendo a cada rato a la pizarra anterior. Ya. Ya tenemos las resistencias equivalentes Rx, Ry y Rz, ¿no? Ahora, fijémonos que esas tres resistencias que he mencionado, estas tres están en paralelo. Rx, Ry y Rz están en paralelo. Entonces podemos obtener una resistencia equivalente más sencilla, más corta, ¿no? Solamente haciendo la reducción, ¿no? Obteniendo su resistencia equivalente. Entonces, vamos a tener un circuito más sencillito aquí. A ver, ojalá salga. Creo que sí. Eso.
Y a esta le vamos a llamar resistencia. Me voy a inventar una letrita, RW, digamos, ¿ya? R sub W. X y Z ya teníamos, RW. Es la resistencia equivalente de RX, RY y RZ, ¿ya? Que están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, el valor de RW lo vamos a obtener con recíprocas. 1 sobre R sub W, que va a ser la resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre R sub X más 1 sobre R sub Y más 1 sobre R sub Z y ya. Eso, todo con recíprocas. Les hacemos los reemplazos. R sub X vale 5 ohmios, lo tenemos aquí, ¿ya? Como ya lo teníamos, ahora lo borro, esto, lo borro. 1 sobre RY, RY vale 9 ohmios, ¿ya? Y lo borro ahora, el valor de RY 9 ohmios, ya lo borro. Y 1 más 1 sobre RZ, RZ vale 3,23. 3,23. Y listo. Entonces, eso, ¿no? A la calculadora. Y con eso obtenemos R sub W. Salió 1,61 G. Muy bien, está correcto, muy bien. Acabo de sacar el mismo resultado. Muchas gracias por confirmarme. R sub W, 1,61, correcto. Ohmios. Ya tenemos RW. Y finalmente, ya podemos calcular acá la resistencia equivalente de estas tres que están en serie, ¿no? Se lo puede calcular o si alguien no quiere calcularlo, no es tan necesario, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, no, ahí nomás. A ver, voy a copiar, lo voy a tener acá y voy a reducir. Son tres resistencias que están en serie las tres, ¿no? Entonces las vamos a reducir y vamos a obtener una sola resistencia equivalente. Ya, y esa va a ser la resistencia equivalente total. Ya, ahí está. Y esta va a ser nuestra resistencia total o resistencia equivalente. Ya depende de cada uno cómo le pone. RT, algunos le ponen, otros REC, que quiere decir resistencia equivalente, ¿no? Ya. ¿Cómo se obtiene REC? Como están en serie, sumando directamente los tres, y ya. Entonces, resistencia equivalente va a ser igual a R sub 1 más R sub W más R sub 8. Las tres resistencias las sumamos. Y ya. R1, un ohmio, ¿no? Estaba en los datos. RW lo tenemos, recién hemos calculado 1,61. 1,61. Está enmarcado aquí arriba, ¿no? Más R8, 8 ohmios. 8 ohmios. Y ya. Ya tenemos la resistencia equivalente. R sub X. 8910,61 ohmios.
Si me he equivocado en la suma, por favor me corrige. Ya tenemos la resistencia equivalente. Tampoco nos han pedido eso, ¿no? Pero si es que en el examen se les pide, ya está, ¿no? Eso sería la resistencia equivalente. Yo estoy encerrando en una elipse todo lo que estamos calculando, ¿no? Todos los cálculos que estamos realizando, que nos van a servir o nos están sirviendo, ¿no? A medida que vamos avanzando. Ya. ¿Qué más? Ya está. Ahora nos faltaría ya la corriente, ¿no? La corriente vamos a calcular. Ujú. Sí, vamos a calcular la corriente. Hay una corriente que sale de la fuente y va a irse en ese sentido más o menos. Ahí, corriente I. Ya es la corriente I. Parece un palito, ¿no? Pero es la I. ¿Listo? Corriente I. Entonces, con la ley de Ohm, que ya la hemos usado cientos de veces, el voltaje es I por R, ¿no? En este caso, el voltaje B es la corriente I por la resistencia equivalente. Si despejo I, si despejamos I, nosotros ya sabemos, y vamos a anotar ley de Ohm, vamos a decir, a ver un ratito, ley de Ohm, vamos a decir aquí, ley de Ohm, la corriente I es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Eso sería, ¿no? Con el despeje adecuado, sí. ¿Ya? Voltaje sobre resistencia equivalente. Tengo voltaje, tengo resistencia equivalente, entonces solamente me queda reemplazar a su ladito. El voltaje creo que era 30, aquí está, ¿no? 36 voltios. ¿Ya? Ahora lo borro, 36 voltios, ¿vale? 36 voltios. ¿Listo? Y la resistencia equivalente, 10,61 ohmios. Ya está. Eso a la calculadora y ya tenemos la corriente. Si alguien me colabora, por favor. 39. Ya, gracias. 3,39 amperios, ¿no? Porque es corriente lo que estamos calculando. Y ya. Otro dato que seguro nos va a servir, la corriente total que sale de la fuente, sí nos va a servir. ¿Ya? Ahí está la corriente total. La L8 ya hemos usado, lo voy a borrar. Ya. Mm, ya está. Ahora tenemos que ir retrocediendo, ¿no? Tenemos que ir hacia atrás. ¿Ya? Y esa corriente que sale de la fuente y pasa por la resistencia equivalente es la misma corriente que está acá. La corriente que sale de la fuente y va a pasar por R1, va a pasar por RW y va a pasar por R8. ¿Ya? Es la misma corriente. Y
Conclusión. La corriente que circula por R1 es también 3,39. La corriente que circula por R8 es también 3,39. Y obvio, la corriente que circula por RW también es 3,39, ¿no? Porque están en serie, ¿ya? Ya tenemos, por lo menos R1 y R8 ya tenemos las corrientes y con eso ya podemos obtener las potencias, ¿no? Ya podemos ir adelantando por lo menos dos potencias, ya podemos ir calculando, ¿no? Pero antes, las de la corriente. Voy a anotar aquí arriba lo que acabo de mencionar. ¿Ya? Hemos dicho o he dicho que la corriente I sub 1 que pasa por la resistencia R1 es 3,39 porque está en serie, ¿no ve? Eso. La corriente que pasa por la resistencia 8 I sub 8 es 3,39 amperios. Y la corriente que pasa por RW, que yo le voy a llamar I sub W, es también lo mismo, 3,39 amperios. ¿Ya? Con las dos primeras que he anotado, I1 e I8, ya puedo obtener las potencias, ¿no? Si alguien está muy apurado y quiere nomás ya anotar las potencias, ya lo puede hacer con estas, ¿ya? Yo creo que, a ver, ya puedo calcular, sí, calcularemos, ¿ya? Entonces, voy a anotar potencias, voy a decir, pese a que no vamos a calcular de todas todavía, pero ya me puedo ir adelantando y puedo hallar las potencias bueno, las potencias absorbidas por R1 y R8, ¿no? Entonces, la fórmula, ¿no? Podemos retroceder un ratito y ver que se va a usar esta formulita. Esta potencia es I al cuadrado por R, con esa fórmula. I al cuadrado por R. Entonces, ahí está, ¿no? Potencia es I cuadrado por R. Como yo quiero hallar la potencia que absorbe R1, le voy a poner a todo su índice 1. P sub 1 va a ser igual a la corriente I sub 1 al cuadrado por R sub 1 por R sub 1, ¿no? Ahí está. Eso. Y ahí vamos a reemplazar. ¿Ya? La potencia 1 va a ser I sub 1 al cuadrado. ¿Cuánto es I sub 1? Aquí está, 3,39. Voy a reemplazar yo 3,39 al cuadrado. 3,39 elevado al cuadrado. Ahora sí. Por R1. R1 vale un ohmio. Y con eso ya está. Ya vamos a tener la potencia P1. Once punto cinco más o menos. Si me he equivocado me avisan. 11,5. 11,49 da, ¿no? Pero 11,5 le vamos a poner. Y es potencia, ¿no? Como es potencia en watts. Ahí está. Ya tenemos la potencia en watts. Esta potencia que acabamos de calcular, sí es una respuesta, ¿no? Es la potencia absorbida por la resistencia R1. Y así tenemos que ir hallando todas las potencias, ¿no? La potencia absorbida por R2 vamos a poder calcular con la misma formulita, ¿ya? Pero en este caso por R8, ¿no? La potencia absorbida por R8, entonces a todo le voy a poner su índice 8. 8 corriente I sub 8 al cuadrado por R sub 8. Entonces a su lado reemplazo la corriente I sub 8, está aquí 3,39 otra vez, ¿no? Es 3,39 al cuadrado por R8.
91,94. ¿Cómo es potencia en watts? Y si me he equivocado, por favor, me corrige. Ahí está. Dos potencias hemos hallado. Nos faltan seis más todavía, ¿no? ¿Y cómo vamos a hallar esas seis más? Hallando las corrientes que circulan por cada una de las resistencias, ¿no? Eso va a ser importante, ¿ya? Y para esto me parece, a ver, voy a retroceder un ratito a la pizarra anterior. Ujú. Creo que vamos a tener que hallar voltajes más caídas de tensión, ¿ya? Entonces, a ver, vuelvo a la pizarra actual, ¿ya? Entonces, me parece que hay que calcular voltajes o caídas de tensión. Entonces, voy a calcular yo la caída de tensión sobre RW, el voltaje que cae en RW, que va a ser el mismo que cae en RX, en RY y en RZ, porque están en paralelo, ¿no? Entonces, calculando solamente la caída de tensión en RW, ya vamos a tener las caídas de tensión en RX, RY y RZ. ¿Ya? Entonces, la caída de tensión sobre RW. Vamos a anotar aquí. Potencia se ha anotado. Ahora vamos a anotar mm, caída de tensión. Caída de tensión para RW, ¿no? Con la ley de Ohm de nuevo. La ley de Ohm nos dice que el voltaje siempre es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Ya? Pero como yo quiero el voltaje que cae sobre RW, o sea, todo le pongo su índice W, la resistencia RW, la corriente es I sub W y el voltaje es B sub W. Sí, así. ¿Ya? RW tenemos, ¿dónde está RW? Aquí está 1,61. I sub W, aquí está 3,39. Puedo hallar el voltaje B sub W. A su ladito reemplazo la corriente I sub W, 1,61. Está en ohmios por R sub W. No, estoy mal. La corriente I sub W no es 1,61. Estoy mal. 3,39 por la resistencia R sub W. Eso sí es 1,61. Ahora sí. Sale 5,46. Sí, 5,46. Sí, correcto. 5,46. Y como es voltaje, voltios. Ya está. Ese voltaje nos va a servir. ¿Ya? Ya tenemos el voltaje que cae sobre RW, que es el mismo que cae sobre RX, RY y RZ. Entonces, eso voy a aprovechar. Es el mismo voltaje o la misma caída de tensión. Yo lo voy a anotar aquí. Es decir, que B sub um, X es 5,46. Ahí abajito le pongo B sub Y es 5,46 y B sub Z es 5,46. ¿Ya? Todos los voltajes. Voy a subrayar cada uno de los voltajes. Ya, y ya.
Igual es corrientes, ¿no? Bueno, ya hemos usado, creo. Ahí nomás ya. Ya está. Ya tengo los voltajes que caen sobre Rx, Ry y Rz. Y ahora puedo obtener las corrientes también que pasan por Rx, Ry y Rz con la ley de Ohm nuevamente. Eso voy a hacer. Sí, eso haremos. Aquí, a ver, voy a tener que ir a graficarme a la otra pizarra. Ya, voy a llevar este gráfico otra vez. Ya. Entonces, lo que yo quiero en este momento es calcular la corriente que pasa por aquí, que va a ser I sub X, yo le voy a llamar. La corriente que pasa por aquí, I sub Y le vamos a llamar, e I sub Z. Esas tres corrientes vamos a calcular. I sub X, I sub Y, I sub Z. Ya, ya está. Con la ley de Ohm, otra vez, ¿no? Ley de Ohm. La corriente I sub X va a ser el voltaje X sobre Rx, ¿no? El voltaje que cae acá sobre Rx. La corriente I sub X es igual al voltaje V sub X dividido entre R sub X. Así sería, ¿no? Con la ley de Ohm y con su índice X. Entonces, el voltaje X aquí está, ¿no? 5,46. 5,46 voltios sobre Rx. Esa Rx nomás no tengo aquí. Rx, Ry y Rz voy a necesitar, así que es de torno. ¿Dónde está? Aquí tampoco está así, pero bueno, aquí está. Rx es 5. Aquí me avisa 5. Ry es 9 y Rz 3,23. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Rx 5, Ry 9 y Rz 3,23. Ese me lo voy a llevar como apoyo a la siguiente pizarra para no tener que volver otra vez. ¿Ya? Entonces Rx vale 5. 5 ohmios. Estoy reemplazando aquí con unidades, que no es tan necesario, pero lo estoy haciendo. Ahí está eso, ¿no? Entonces, dividimos eso y con eso vamos a tener Ix, ¿no? La corriente I sub X. 1,09 aproximadamente amperios. Qué bajito. Ya. I sub Y, de la misma manera, con la misma fórmula, exactamente lo mismo. Solo que el subíndice cambia, ya no va a ser X, va a ser Y. I sub Y es igual a B sub Y sobre R sub Y. B sub Y. Aquí está B sub Y, 5,46.
voltios sobre R sub Y, que es 9, que ya lo teníamos en la pizarra anterior, 9 ohmios. Cero coma sesenta y uno. Ya, muchas gracias. 0,61. Y sub Y es igual a 0,61 amperios. Ya está. Y faltaría I sub Z, que va a ser B sub Z sobre R sub Z, con la misma ley de Ohm, con el mismo despeje, solo que el subíndice cambia. Le vamos a poner I sub Z, B sub Z sobre R sub Z. B sub Z nuevamente 5,46 voltios. R sub Z 3,23 ohmios. Y me avisan, por favor, si ayúdenme. 1,75. Ya, muchas gracias. Y sub Z 1,75 amperios. Ya, listo. Ya, esto ya no me sirve. Estos voltajes creo que ya no. Ya, ya tenemos las tres corrientes y ahora puedo volver al circuito original, atrás de este circuito que lo teníamos. Vamos a ir a ver la pizarra anterior. Todavía no está. Es el mismo circuito, una pizarra más. Y aquí está. Mm, Este sería. Sí, este sería ya. Voy a copiar. Básicamente ya sería el circuito original. Ahí, ahí está. Y estas tres corrientes IX, Y y Z son justamente las que pasan por esas resistencias. Lo mismo es, ¿no? Lo que sí me va a servir es IZ, la corriente que pasa por aquí, IZ, ya la tengo, ya puedo hallar su potencia también. Después, a ver, o no, no, estoy mal. Estoy mal. Falta todavía. IX sí, IX está acá, pasa por R2 y R3. Y Y también, pasa por R4 por R5. Y Z es la que se va a dividir a R6 y R7 pues están en paralelo. Entonces, eso más me falta, ese pequeño pasito más me falta, así que voy a agarrar todo este circuito, el circuito original, lo voy a bajar un poquito más. Y antes de... Uy, otra vez. Vamos, sí, ahí lo voy a dejar. Antes de resolver el circuito original, voy a calcular el voltaje que cae sobre RZ. ¿Ya? Porque tengo la corriente IZ, tengo la resistencia IZ. Creo que tengo también el voltaje. BZ tengo. Ah, sí tengo. Ya lo he borrado, pero tengo BZ. Aquí está 5,46 vale. Con eso puedo calcular, bueno, los voltajes van a ser los mismos, ¿no? Para R6 y para R7. Ah, ya, eso. Entonces, mm, ya. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar, muchachos? Que
El voltaje que cae sobre RZ, B sub Z, está acá, 5,46 vale. Lo hemos calculado, está en la pizarra anterior, me parece. B sub Z, por ahí debe estar. Aquí está B sub Z. No, 5,46. Aquí está. Ese voltaje, 5,46, es el mismo, ese voltaje que cae en RZ es el mismo que cae en R6 y R7, porque están en paralelo. Es el mismo voltaje. Entonces yo voy a anotarme aquí arriba. El voltaje B sub 6 vale 5,46 voltios. Y el voltaje B sub 7 también vale lo mismo. B sub 7. Ya tengo los voltajes. Ya. Entonces, con esos voltajes ya podemos hallar las potencias, me parece. Sí. Ahora sí voy a mostrar el circuito. Lo voy a poner ahí. Ya, ese es el circuito original. Listo. ¿Qué más? Ujú. Creo que ya tengo todo. Ya estoy alistando, estoy preparando todo para resolverlo ya de golpe. ¿Qué me falta? Creo que es todo. Las corrientes. Hemos dicho que por aquí está pasando la corriente I sub X, que ya la tenemos. Esta es la corriente I sub X. Y por aquí pasa I sub Y, que también ya la tenemos. Ahí, más o menos. Sí. I sub X, I sub Y. La corriente I sub Z, que pasa por RZ, se divide a R6 y a R7. No he calculado eso. ¿Ya? No creo que sea importante porque no es necesario. ¿Ya? Me parece. Entonces, la cociente I sub X, que ya tenemos su valor numérico que vale 1,09, pasa por R2, pasa por R3. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que I sub 2, la corriente que pasa por la resistencia 2, es igual a IX, que vale 1,09 amperios. Y la corriente que pasa por R3 y sub 3 también vale lo mismo, 1,09 amperios. ¿Ya? Estoy anotando ahí. Ya es la misma corriente que pasa por aquí. IX vale 1,09, entonces por eso I2 es 1,09 y 3 1,09. Ahora, la corriente I sub Y pasa por R4, pasa por R5. Eso voy a anotar. I sub 4 es igual a la corriente I sub Y, que vale 0,61 amperios. Y es la misma corriente que pasa por R5, o sea que I sub 5 vale lo mismo. I sub 5 vale lo mismo, ¿ya? 0,61 amperios. Todas esas corrientes he calculado para poder resolver de una forma más rápida lo que me pedía, ¿no? Las potencias. Entonces voy a ahora sí calcular las potencias. Ya hemos calculado la potencia 1, potencia 8. Ya está. Nos faltan de los demás, de la 2, de la 3, de la 4 hasta la 7. Entonces eso vamos a hacer. Ahora sí, volvemos a anotar potencias. Vamos a decir el resto de las potencias. El resto de las potencias. Potencia 2, ¿no? La formulita hemos dicho que nos dice que la potencia es igual a I al cuadrado por R. I elevado al cuadrado por R. Esa es la formulita por R.
Ya, como quiero hallar la potencia 2 sobre R2, entonces a todo le pongo subíndice 2. P sub 2 I sub 2 al cuadrado por R sub 2. Ya, la cociente I sub 2 es 1,09 al cuadrado. 1,09 elevado al cuadrado por R2. R2 es 2 ohmios por 2. Y con eso ya tengo la potencia P sub 2. 2,38. Ya, gracias. Muy bien. 2,38. Como es potencia en watts, ya tenemos la potencia P sub 2. Es algo que sí nos pedían calcular, una potencia disipada o consumida. Ya está. De la misma manera, hallamos P sub 3. Con la misma fórmula, P sub 3 vamos a calcular. Solo le cambiamos el subíndice. 3 es la corriente I sub 3 al cuadrado por R sub 3. La corriente I sub 3 es 1,09. 1,09 elevado al cuadrado por R3, que es 3 ohmios. 3,56 me ha salido a mí, watts. ¿Ya? Ya tengo potencia 1, la 8, la 2, la 3. Falta la 4, la 5, la 6 y la 7. La 4 y la 5 de la misma manera, igualito. Potencia 4 es I al cuadrado, I sub 4 al cuadrado por R sub 4. Potencia 4 es I4. 0,61 es I4. 0,61 al cuadrado por R4. Y R4 vale 4 ohmios. Y con eso ya tenés la potencia P4. 1,49, ¿no? Watts. Potencia 5. Potencia 5. Y al I sub 5 al cuadrado por R sub 5. I sub 5, 0,61. Elevado al cuadrado por R sub 5, que vale 5 ohmios. 1,86 watts. Ya tenemos potencia 4, potencia 5. Solo me faltaría potencia en 6 y potencia en 7. Pero no tenemos las corrientes. Esta fórmula que dice que la potencia es I al cuadrado por R, ya no la usamos.
usaremos la otra que tiene voltaje y que tiene resistencia, ¿no? Y les puedo mostrar que está aquí. Esta es, ¿no? Esta es la 3. Potencia es voltaje cuadrado sobre resistencia. Esa nomás, ¿ya? Y ya. Entonces, la potencia P es igual a voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Esa sería la fórmula. ¿Ya? Como yo quiero hallar la potencia en R6, a todo le pongo su índice 6. E sub 6 es igual a voltaje sub 6 al cuadrado. Voltaje sub 6 al cuadrado sobre R sub 6. ¿Qué hay que reemplazar? Tenemos todo. El voltaje V sub 6 está acá. La caída de tensión en la resistencia 6, 5,46. De ahí reemplazamos. Es 5,46 al cuadrado sobre R sub 6, que vale 6 ohmios. 4,97 watts. Y finalmente la potencia 7. Es V sub 6, sería V sub 7 al cuadrado sobre R sub 7. Todo con su índice 7. El voltaje V sub 7 está acá, 5,46 también, porque estaban en paralelo. 5,46 elevado al cuadrado sobre R sub 7, que vale 7 ohmios. 4,26. Ya, gracias. 4,26 watts. Muy bien. Y listo. Me parece que con eso ya está todo. Ya hemos hallado todas las potencias. En este caso, tenemos enmarcadas con rectángulo aquí 4 potencias y aquí dos más. Son 6 potencias. Y las otras dos las hemos calculado hace rato en la pizarra anterior. ¿No ve? Con eso ya tendríamos todas las potencias. Y eso es todo. ¿Ya? Con eso habríamos terminado. Habríamos calculado todas las potencias disipadas en las 8 resistencias, ¿ya? O en las 8 cargas. Pero ahora el detallito está en averiguar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. ¿Qué tal si todo está mal? ¿No? Eso es el detallito. Entonces, lo que podemos hacer es directamente, no tengo mucho espacio en esta pizarra, podemos hacer en la siguiente, pero si alguien quiere verificar si está bien o está mal todo lo que se ha hecho acá, hay que sumar las 8 potencias que hemos calculado. Hay que sumar, ¿ya? Y a eso le voy a llamar potencia consumida, creo que le hemos puesto, ¿no? A ver, ¿qué nos pedía? Vamos a volver atrás. Estamos, aquí está. Calcule la potencia absorbida por cada resistencia. Ya hemos calculado eso. Potencia absorbida le hemos puesto, ¿ya? ¿Qué más? Antes de cerrar todo, esta fórmula tenemos que hacer que se cumpla.
que la potencia que suministra la fuente tiene que ser igual a la potencia que se absorbe o que es absorbida por todas las resistencias. Esa potencia absorbida vamos a calcular en ese momento. Ya tenemos de toditas. Vamos a sumar y vamos a obtener la potencia absorbida. ¿Ya? Entonces nos vamos a la siguiente pizarra. Voy a llevar lo que necesito. Necesito potencia 1 y potencia 8. Estas dos que hemos calculado al principio. Potencia 1 y potencia 8. Solamente lo estoy trayendo para sumar. Ya no lo voy a dejar ahí, lo voy a borrar enseguida. Aquí está la potencia 1 y la potencia 8. Y las otras potencias están acá. Es lo que voy a hacer yo es calcular la potencia absorbida. Voy a decir potencia absorbida total, si quieren, ¿no? Absorbida total. No es necesario poner total, potencia absorbida más. ¿Ya? Es la suma. ¿Ya? Y eso todos sabemos sumar, entonces. Hay que sumar P1 más P2 más P3 más P4 más P5 más P6 más P7 y más P8. Con una calculadora, potencia absorbida. ¿Ya? Entonces voy a empezar a sumar. P1, 11.5 más P2, 2.38 más P3, 3.56 más P4, 1.49 más P5, 1.86 más P6, 4.97 más P7, 4.26 más P8, 91.94. A mí me da 121,96. 121,96. Ya, gracias. Lo mismo está bien. Muy bien, estamos confirmando todos, muy bien. En watts, es la potencia absorbida por todas las resistencias, ¿no? Entonces, ya está. Esto es como hacer una prueba nada más, ¿ya? Voy a borrar P1 y P2, P1 y P8, porque me está quitando espacio nomás. Ya saben de dónde ha salido esta potencia absorbida. Hay que sumar las 8 potencias. Aquí están las 6 y las otras dos que acabo de borrar que están en la otra pizarra, ¿ya? Ahora, hay que calcular la potencia suministrada por la fuente, ¿ya? ¿Y cómo vamos a calcular eso? Tengo que volver a la pizarra anterior, ¿ya? ¿Dónde estoy? Aquí, a esta pizarra. La fuente, que la estamos viendo acá, es la fuentecita. Su voltaje lo tenemos, creo que es 36 voltios. Igual, eso está en los datos, ¿no? Adelante. 36 volts está acá. El voltaje es 36 voltios, ¿no? De la fuente. Entonces, vuelvo a la segunda pizarra. Ahora sí. Esta fuente de 36 voltios está generando una corriente I que hemos calculado a la mitad del ejercicio, ¿no? Con la resistencia equivalente hemos calculado. Aquí está la resistencia equivalente y aquí está con la ley de Ohm. Hemos calculado la corriente. 3.39. ¿Ya? Entonces, puedo calcular yo la potencia que suministra esta fuente. Puedo calcular. ¿Ya? ¿Con qué fórmula? Aquí se los anoto por si acaso. Con esta. Potencia es igual a voltaje por corriente. Con esa fórmula, que ya la conocemos. Es la fórmula 1 de hoy día, de la clase de hoy, ¿no? Les muestro también. Aquí está, la fórmula 1. Potencia es V por I, voltaje por corriente I. ¿Ya? Eso, con esa fórmula. ¿Ya? En este circuito equivalente, el voltaje es 36 voltios. Y la corriente que suministra esta fuente es 3.39. Multiplico los dos y tiene que darme el resultado en watts que hemos calculado hace ratito, con la suma. ¿Ya? Eso voy a hacer. Entonces, el voltaje es 36 voltios y la corriente es 3.39. Voy a llevar los datos. El voltaje es 36 voltios. Aquí está. Con esta formulita. Esta va a ser la potencia suministrada. Sum. ¿Ya? Entonces, el voltaje es 36 voltios. Voy a reemplazar.
Aquí arribita, no sé, ya no tengo espacio para nada. El voltaje B es 36 por la corriente I, 3,39. 3,39. Ese producto tiene que darme 121,96 aproximadamente. No va a dar exacto, exacto, pero muy, muy aproximado. Tendría que dar, si es que lo hemos hecho bien. Sale 122.04. Eso es, ¿no? 122. Y este es 121,96, prácticamente 122. Entonces está bien, ¿ya? Si esto lo voy a bajar ahí. Me vas a volver a dictar, compañero, por favor, un ratito. Potencia suministrada, B por I. Ahora sí. ¿Cuánto da? Perdón. 122.04. 0,4. 122 nomás, ¿no? 0,4. Le pondremos watts. 122 debe poner, porque no hay espacio. ¿Ya? 122 watts. Y listo. La potencia absorbida total es 121,96 y es lo mismo que 122. Lo mismo. Entonces, está todo bien. ¿Ya? Con eso estamos confirmando que todo lo que hemos hecho está bien. Ahora, si me hubiera dado 150, 190, 300, ahí sí, obvio que algo hemos hecho mal y todo eso. ¿Ya? En este caso no. Lo hemos hecho bien, por eso sale. ¿Ya? A la izquierda está la potencia absorbida total por todas las cargas y a la derecha la potencia suministrada. ¿Ya? Eso es como prueba. Si alguien quiere hacerlo en el examen así, lo puede hacer y si no, no pasa nada, ¿no? Si lo ha hecho con calma, paso a paso, les voy a dar el tiempo necesario, no va a haber problema. ¿Listo? Ya está, con eso estamos comprobando que sale, ¿no? Que está bien. Sí, son iguales las dos, la potencia suministrada y la potencia absorbida. A ver. Ya, con eso estaríamos concluyendo, me parece.